dentro de una de las iglesias principales de la comunidad cristiana de Capadocia, que data desde el siglo IV y que todavía estaba en uso en el siglo XI. Ustedes pueden ver claramente aquí, para identificar los dos periodos, las pinturas, que no son tan claras y no están tan vivos los colores, son las pinturas del siglo IV, alrededor cuando los padres capadocios habitaban esta zona y cuando el cristianismo estaba vivo en esta parte. Las pinturas más vivas, todos los frescos más vivos, son parte de las nuevas pinturas en el siglo XI en esta iglesia. Esta pequeña capilla, si ustedes pueden ver, es una cruz con 3 secciones principales aquí. Las podemos observar, donde más probablemente estaba aquí el altar, y es una cruz que se puede ver bastante bien, y es conocida hoy en día como la Iglesia de la Manzana, posiblemente por este pequeño domo que tiene en el centro la misma. Creo que algo que le puede parecer de mucho interés a nuestros televidentes es hacer el recorrido a lo largo de la iglesia de todas las diferentes escenas. No sé si tú nos puedes aclarar un poco acerca de eso. Por lo menos esta primera escena aquí que vemos, pareciera ser una tumba, veo a Cristo, pero tú nos puedes describir más o menos cuál es el simbolismo representado aquí. Sí, evidentemente está presentando la resurrección de Lázaro. Se puede ver a María y alguien más está postrado a los pies de Jesús, y allí claramente en latín, en griego está el nombre de Lázaro que está siendo resucitado, y Marta está detrás de Jesús. Tenemos allí la presentación de la resurrección de Lázaro. Luego, la segunda escena aquí veo con una especie de animal, pareciera por como está descrito, pareciera ser una especie de asno. Veo 2 personas encima, inclusive veo 3 personas porque veo 3 áureas, y veo quizás un niño, no sé qué sea lo que está representado aquí. ¿Qué escena quiere que se representa en esta? Parece ser la huida a Egipto posiblemente, o no se ve bien esa sección de allí. ¿Qué es lo que puede ser? O puede ser los tres magos, los que están llegando a visitar a Jesús. Inclusive veo probablemente tres sí. mujeres de este lado. 3 mujeres acá. Puede ser que estemos en la representación de los magos llegando al pesebre. Y sí, debe ser la visita de los reyes magos, porque arriba están los ángeles. O sea que podemos nosotros concluir que las escenas no están en orden cronológico, sino en un orden teológico. Sí, más probablemente. Aquí se ha perdido las escenas del siglo XI y tenemos las representaciones del siglo IV. Ahora, es importante esta escena, este es símbolo del siglo IV, pero cuando hablamos de iglesias en forma de crucifijo, no estamos hablando en la representación moderna, ni siquiera en la representación medieval de la cruz, sino estamos hablando de este símbolo. Y se puede ver aquí, en la cruz de esta iglesia, que tenemos justamente la parte en la entrada y la parte inferior o más interna de la iglesia, sigue el parámetro, y luego tienes las columnas que dividen la estructura para poder formar este mismo símbolo perfectamente dentro de una montaña carvada en roca. En esta iglesia de esta comunidad de Capadocia vamos a tener 21 escenas bíblicas representadas, y una de estas escenas tiene que ver precisamente con lo que fue la inspiración para muchos mártires de la época cristiana, y me refiero a los 3 jóvenes hebreos que, como ustedes pueden ver en este fresco, están siendo representados, ¿verdad?, por la protección divina. Sadrach, Mesach y Abednego, tal como aparece su historia en el libro de Daniel, capítulo 3, fueron un ejemplo de fidelidad no solo para el Antiguo Testamento, sino para todo el resto de la Biblia. Tanto en el periodo intertestamentario, cuando los judíos fueron perseguidos en la época de los macabeos, como la iglesia cristiana temprana y tardía, estos muchachos, estos jóvenes fueron una inspiración de que Dios tiene poder para preservar a los fieles. Y más importante, que la fidelidad de ellos hizo posible que el testimonio de la providencia divina fuera conocido y que inspirara a muchos cristianos, a millones de personas, a permanecer fieles a Dios a pesar de cualquier situación.
Esos jóvenes hebreos impactaron también a los jóvenes macabeos, que también se van a convertir más tarde para estas comunidades perseguidas en ejemplos de fidelidad en medio de la persecución. Es impresionante poder estar aquí hoy, en este lugar donde los cristianos estaban perseguidos, sufriendo, donde tenían que vivir debajo de estas cuevas construidas por sus manos y adorar escondidos, como lleva el nombre de esta iglesia que se llama la Iglesia de la Oscuridad, para poder vivir su fe, para poder compartir en comunidad sin arriesgar sus vidas en medio de la persecución. Esta es otra iglesia del siglo XI, aquí en la comunidad de Capadocia, y evidentemente querían celebrar a una persona en específico, aunque tenemos otra figura, es la figura de Helena y Constantino. Y Constantino es un personaje esencial en la historia del cristianismo porque después de 3 siglos de persecución por el Imperio Romano, Constantino finalmente dio un edicto para hacer de la religión cristiana la religión del Estado oficial, protegiendo al cristianismo de cualquier tipo de persecución. En todos los frescos vamos a encontrar que se repite la imagen de Constantino, el emperador, y Helena su madre. Y vamos a observar siempre a ambos sujetando la cruz, lo cual tiene un mensaje preciso. Y podemos ver en ello el impacto de Constantino y Helena en la historia del cristianismo, que aquí, cerca del siglo XI, siglo XII, todavía se le presentan como defensores o propagadores de la fe. Y es que Constantino cambió toda la dinámica de la cristiandad, al no solamente a dar el edicto que va a liberar a los cristianos y va a abrazar a la fe cristiana como la fe del imperio, sino que va a proveer todos los medios para que esa fe se expanda libremente en el imperio. Aquí estamos en una de las áreas que podemos llamar las cafeterías de la época, ¿verdad?, que la iglesia de Capadocia compartía en esta comunidad, los cristianos. Y como ustedes podrán observar, la mesa realmente y los asientos está cortada de la misma roca. La idea era que los grupos entraban a esta área para comer entre 30 a 40 personas y de esa forma se iban rotando. Y eso nos muestra, ¿verdad?, el espíritu comunitario que primaba en esta comunidad cristiana, reflejando el mismo ideal de la comunidad que encontramos en Hechos de los Apóstoles, donde todos consideraban lo que poseían como suyo, no suyo, sino de todos, que en cierta medida nos desafía a nosotros hoy como cristianos a entender que seguimos siendo la comunidad que Cristo estableció, basada en el amor, donde las necesidades deben de ser suplidas conforme a ese modelo que encontramos en la iglesia primitiva. Qué impresionante es estar aquí y experimentar toda esta cultura espiritual de los hermanos y hermanas que participaban en adoración en estos lugares, mirando, ¿no es cierto?, a veces sin tener acceso a la Biblia todos, pero mirando las pinturas, los grabados y luego salir a predicar el Evangelio. No vivían solamente, están todo el tiempo acá, pero después salir al valle, allá lejos, a predicar el Evangelio y volver. Aquí hay un cuadro muy interesante del arresto de Judas, de Jesús, ¿no es cierto? Y Judas besando al Señor Jesús, ¿no? Es interesante saber para nosotros que aunque tenemos que nosotros vivir una vida cristiana en este mundo con todos los sufrimientos que tenemos, también tenemos que bajar de la montaña, como estamos aquí mirándose el valle, y viajar al valle y acompañar a nuestros hermanos y hermanas, y hay mucha gente que nos necesita y darle esperanza. La esperanza es lo mejor que nosotros podemos dar de una vida mejor en este lugar, en el mundo, pero también del mundo venidero, de la segunda venida del Señor. Qué bendición para nosotros estar aquí en este lugar hoy día y experimentar toda esa espiritualidad flotante que se siente en este lugar. Que el Señor les bendiga.